Hola, buen día, buenas noches. Hoy hablé con Rodrigo Llanes, quien lo saben ustedes quienes escuchan. Es, además de un excelente chef, además de un excelente historiador, un astrólogo quien cada 15 días nos ayuda a orientarnos en cuanto a la terminología de la astrología y en cuanto al análisis de las distintas energías que están en juego. Hoy hablé con él y hablamos de principio de realidad, muy interesante, envueltos en un fondo musical de Pink Floyd y también Juan Manuel Serrat. El principio de realidad es lo que nos permite sobrevivir en esta sociedad, porque nos permite posponer, sustituir nuestros apetitos de acuerdo con las presiones de la realidad. No podríamos sobrevivir si le diéramos cauce a todos nuestros deseos. No sería ni siquiera deseable. El principio de realidad lo conceptualizó Freud junto con otros principios, el principio de nirvana, la pulsión de vida, la pulsión de muerte y los procesos secundarios, quienes justamente con la memoria, el pensamiento, la percepción, el razonamiento, el lenguaje, permiten operar el principio de realidad. Entenderán si escuchan ahora a Rodrigo hablando conmigo, porque hablamos de principio de realidad con esta luna llena, lunes 3 de julio en Capricornio. Literatura, psicoanálisis, proyectos sociales, políticos, humanos, artes, todos los temas son absolutamente bienvenidos en el podcast Just in Time desde que empezamos en marzo del 2020. Estamos en esta misma idea de continuar caminando mientras grabamos. Ahora agregamos un tema que es la astrología. No existen temas superiores, temas inferiores y a veces tenemos invitados que son presentes, que están presentes hablando o bien simplemente que están con una presencia simbólica muy importante. Bienvenido al podcast Just in Time. Hola Mel. Rodrigo, hola, ¿escuchas eso? ¿Escuchas la lluvia? Sí. Y al pájaro. Increíble esta lluvia. Estaba en el bosque y me mojé completa. Fue increíble, fue precioso. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Qué bueno, me Yo, alegra. yo, yo no mojado por la lluvia, pero muy bien. Qué bueno. Y me da la impresión que la última vez habías tú más bien hablado de que había que esperar las lluvias. Así es. Bien, bueno, pues mañana me parece que es la luna llena. ¿Cómo va a ser? ¿Qué piensas de esta próxima luna? Mañana lunes. Mira, eh, el solsticio de verano, porque ya transitamos, inicia la temporada del verano, que es la temporada de las lluvias. En Europa se siente porque el sol está exaltado en el signo de Leo, que va a ser Sí. en unas semanas más. Y en la zona nórdica las lluvias son esporádicas y es más bien la época del calor y de las vacaciones. Uh-huh. Aquí en Mesoamérica pues es muy notable el cambio de ritmo de la naturaleza porque empiezan las lluvias que van a transformar totalmente el entorno de nuestra región. Sobre todo porque hay un entorno, un ecosistema llamado la selva seca o selva baja caducifolia, que tiene la magia de resistir una larga temporada de secas, que va más o menos desde noviembre hasta mediados de junio, Uh-huh.
Y en esa época vamos viendo poco a poco cómo se va secando todo el ambiente hasta que finalmente llega una desolación total porque todo medio se quema, se ve amarillento. Para los antiguos mexica era el tiempo de Xipetotec, Mm, el personaje al cual se sacrificaba y se desollaba, se le quitaba la piel y mm, luego había un Ixiptla o un representante de la deidad que vestía, digamos, a manera de abrigo esta piel de Xipetotec y hace referencia justamente a cómo se quema toda la naturaleza. ujú. Y de esta quemazón que ocurre en la época de secas, se copió, digamos, de la naturaleza el sistema de rosa, es decir, la quema de toda la naturaleza para preparar la tierra de cultivo y ya después comenzar a sembrar. Entonces, llevamos ya varias semanas sintiendo un calor agobiante Cierto. y de un par de días para acá y esto además se refuerza con tu comentario de hoy de cómo te has mojado en pleno bosque, ¿no? Sí. Nos habla que ya llegó el momento de la lluvia y que todo este entorno seco en la mayoría del territorio mesoamericano, en una selva abundante con colores verdes muy, muy intensos y que habla de cómo de repente los famosos ríos secos se llenan de agua y las veredas se van perdiendo Ujú. y la naturaleza se manifiesta con una intensidad y una belleza y obviamente en el terreno ya de la actividad humana en relación con el campo, pues vamos a ver crecer las milpas de maíz y en un par de meses tendremos ya elotes frescos Mm. y un poco más tarde los maíces con los cuales se va a hacer la masa de tortillas y de tamales. Qué maravilla. Y dentro de la astrología, pues es el sol en cáncer el que nos da esta primera vivencia de la lluvia y de lo húmedo en el entorno. Ujú. Y sucede que la luna llena siempre está en oposición al sol y por lo tanto está en el signo opuesto a cáncer, que es Capricornio. Ok. Entonces, hay que mencionar, y luego lo platicamos si quieres en nuestro segundo segmento, todas las cualidades que tiene la luna en Capricornio, Ujú. pero porque ahí sí tiene dignidad, a diferencia de la que estuvimos platicando en Géminis, está en algo que se llama exilio, es decir, la luna no se siente muy bien en este signo de Capricornio, y luego explicaremos por qué. Ujú. Pero obviamente nos da mucho gusto que llegue la lluvia y cómo nos refresca y si tenemos esa experiencia como la que tú tuviste hace un momento de que te sorprenda la lluvia caminando en un Sí, entorno amable, pues es algo realmente muy conmovedor, precioso. Sí, muy poético también. muy poético, sí. Mm. Y sin embargo, si volteamos a ver el cielo, vamos a empezar a ver las nubes, ¿no? Ya el entorno de cielos despejados se perdió por completo. Para todos los que estamos en esta latitud, ahorita volteas al cielo y vas a ver muchas nubes y en algunas zonas, si estás viendo el horizonte, pues incluso las verás ya grises, casi negras, anunciando la lluvia. Mm. Entonces, la imagen de la luna saliendo por el horizonte en la noche, cubierta de estas nubes, nos habla justamente de cómo hay, frente a la luminosidad de la luna, otras fuerzas oscuras que generalmente nos causan inquietud, ¿no? Sí. Entonces, es muy común que los artistas pinten la luna entre las nubes como un momento de tensión
y muchas películas de terror comienzan justamente con una nube pasando por la luna llena y eso generalmente ocurre con esta luna llena en Capricornio porque estamos en el verano. Hmm. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos algo de música, no? Quizás de The Other Side of the Moon. Ujú. Buena idea, Pink Floyd. Ok, vamos a escuchar Pink Floyd, qué rico. Ahorita hablamos entonces para seguir. Muy Gracias, bien, Rodrigo. por nada. Vale. Sí, Rodrigo, fue increíble volver a escuchar esta pieza. Sí, Mm. además la portada del disco era con este arco iris pasando por por el prisma en medio de la oscuridad del cielo y preguntándonos qué es lo que hay del otro lado de la luna, en ese lado Exacto. oscuro. Entonces, esta luna llena en Capricornio, ¿qué es lo que consideras que es importante ubicar para el día de mañana, lunes 3 de julio? Ujú. Mira, lo que sucede con la luna en Capricornio es que está eh, en exilio, es decir, es el regente del signo opuesto, donde ahorita está el Sol, que es Cáncer. Ujú. Entonces, cuando los planetas están en el signo opuesto, se considera que están en exilio, y es decir, la energía propia del planeta funciona de manera distinta y podríamos que decir deficiente. Mm. Entonces, frente a esta sensación que nos debería de dar siempre la luna de apapacho, contención y nutrición, pues tenemos esta luna que está escondida entre las nubes y que nos hace sentir miedo y inseguridades. Entonces Ujú. es muy probable que cuando ocurren de la luna en Capricornio y particularmente cuando está luna llena, tengamos estas sensaciones de falta de contención, quizás de mucha nostalgia por eh, los tiempos perdidos, ¿no? Mm. Digamos, la típica luna de la melancolía, porque Capricornio es el signo de la melancolía, Ah. y la luna es la de la memoria. Entonces, justamente los recuerdos que nos traen esa sensación de ligera tristeza, porque hay otros recuerdos que por el contrario pueden ser gozosos, ¿no? Y es un poco como decía Carlos Fuentes, de la memoria es el deseo satisfecho, pues la Mm. melancolía es cuando sabemos que ese deseo satisfecho, de esa felicidad vivida, no volverá a existir nunca más. Entonces es el duelo, ¿no? Es la toma de conciencia del duelo también. Exactamente. Ujú. Y este duelo no necesariamente tiene que ver con personas que hayamos perdido, o sí, desde luego, pero sobre todo con esas experiencias de júbilo que quizás tuvimos en la niñez, en donde teníamos, por la misma inocencia, esas experiencias intensas de felicidad y de completud, y que de repente se nos han ido, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues porque siendo niños teníamos muchas fantasías que queríamos estar viviendo, y de repente la luna en Capricornio nos da un sentido, digo, una experiencia muy poderosa de realidad. Mm. Cuando vemos esas escenas en películas o las leemos en novelas del niño siendo regañado y diciendo, la vida no es así. Más vale que te lo entiendas y lo aprendas, ¿no? La vida es dura. Sí. Ya, el principio de realidad con todo. Olvidamos el juego por un momento. Exactamente, sí.
Entonces, claro, pues para el gozo que nos daba la luna de sentirnos reconectados y seguros de que uno podía jugar hasta la hora que quisiera y ya después había una comida o una cena en casa y una mamá esperándote y cuidándote, ¿no? Ujú. Un poco esa escena nostálgica de Ratatouille, de el niño regresando de jugar, se había caído de la bicicleta y la mamá le hace la Ratatouille y entonces Egon llorando, pues esa es la luna en Cáncer y por el contrario el personaje severo y melancólico y amargado que se vuelve Egon es lo que nos sucede con el golpe de realidad de la luna en Capricornio. Ya. Hmm. Entonces, ¿qué tipo de emociones crees que pueda generar? Y seguramente en función de los signos también, ¿no? Exacto. Ujú. Pero en general durante este tránsito en general solemos sentirnos un poco desconfiados, en alerta o con un pesimismo realista, decir, híjoles, pues creo que las cosas no están pintando bien o no, o el mundo siempre estará mal, ¿no? Y podemos ponernos catastrofistas Ujú. y pensar en el cambio climático y las desgracias que le estamos haciendo al ambiente y podemos pensar en otro tipo de males como la inflación y que de repente el dinero no nos alcanza o podemos también tener una visión muy negra hacia el futuro y esa nostalgia por los tiempos pasados. Mm. Pesimismo, entonces, y también escepticismo, ¿no? Dices falta de confianza. Exactamente. Mm. Y estas vivencias se intensifican en esta temporada justamente por lo de las lluvias, ¿no? Es decir, a todos nos cae re bien que ya empieza a llover porque estábamos hasta la madre de la ola de calor, ¿no? Claro, de asarnos. Pero de repente dices, ah, ya va a volver a llover y entonces se va a inundar la Ciudad de México y va a haber charcos y los que hemos tenido alguna vez negocio o los que tienen negocio van a decir, híjoles, es que con la lluvia ya no vienen los clientes y Ujú. empezamos a sufrirle. Y claro, pues, si de repente padeces inundaciones, nada más te acuerdas cómo te fue el año pasado o el antepasado y dices, no, no quiero que vuelva a llover. Otra vez ya empezamos y hay que sacar las botas y hay que sacar la bomba de extracción y hay que ponerse el impermeable. Ujú. ¿No? Y el caos vial en la ciudad es atroz y el metro se llena y luego toca ver llover dentro del metro y va la nube de vapor de todos los que estamos mojados en el vagón. Y, no, Sí. y entonces empiezan estas sensaciones catastrofistas y decir, híjoles, creo que prefería andar en bermudas y chanclas y el calorzote con un termo de agua fría bajándole al radiador, ¿no? Claro, Acapulco en la azotea era, ¿no? Exacto, era el Acapulco, sí, en la Mm. azotea de la Village du Mexique. Pero entonces, ¿tú crees que se afecte a más signos que otros esta luna que va a estar ahí unos días? Afecta más que a donde tenemos el sol, a Ujú. donde tenemos la luna, ¿no? Ujú. Si nuestra luna está en cáncer, pues estos días va a ser de la patada, ¿no? O sea, estamos más propensos a sentirnos mal. Ujú. Eh, si tenemos la luna en algún signo cardinal, también puede ser que sea un par de días difíciles, ¿no? O sea, los que tienen la luna en Aries o en Libra o en Cáncer, ¿no? Si está en Capricornio, pues es un micro retorno lunar Ujú. y entonces nos mueve las inseguridades que tenemos desde niños, ¿no? Mm. Pero la, ahora sí que The Other Side of the Moon tiene también su parte amable, ¿no? Y es de la que podemos quizás hablar para cerrar con estas ideas. Me parece bien. ¿Cuáles son?
justamente cuando tienes esos golpes de realidad, hay un momento en el cual te vuelves más consciente de que los deseos infantiles y las expectativas infantiles también se pueden dejar atrás, ¿no? No solo es la melancolía por esos tiempos pasados, sino cuando de repente esos traumas y esas frustraciones las puedes dejar atrás y puedes encarar de manera adulta y madura la realidad que te ha llegado a través de estos golpes, ¿no? Y entonces uno se vuelve previsorio, uno, o sea, de repente tomas previsiones y entonces, como te decía, ¿no? Quizás uno se aterra de cuando empiezan las lluvias, pero cuando ya lo sabes, entonces ya sabes que tienes que usar zapatos que resistan los charcos y tienes que llevar tu pequeño paraguas y tu impermeable a todas partes. Ujú. Y si cuentas con eso, pues empieza a llover y te la llevas leve, ¿no? Sí, hasta agradable puede ser, ¿no? Exactamente. Ujú. Y entonces en ese sentido, la luna en Capricornio nos da esas otras bondades que una mamá que hace ricas galletas y nos cocina, a lo mejor no nos daría, pero la que es severa y dice, a ver, si vamos a salir y nos agarra la lluvia, ponte el impermeable y llévate estos zapatos y aquí está tu paraguas, ¿no? Ujú. Y entonces estas enseñanzas de vida se vuelven muy importantes porque nos ayuda a ser independientes, autosuficientes, a dejar de lado esas ilusiones incumplidas e incumplibles, ¿no? Sí, sí. Y aprendemos a abrazar la realidad como viene y por lo tanto podemos interactuar con ella de otra forma, de una forma más centrada en nosotros mismos y por lo tanto podemos también compartirnos hacia los demás con un sentido de realismo Ujú. y de decir, híjoles, pues ante estos problemas que tú tienes, yo te puedo ayudar de esta manera. Y a lo mejor esas Sí. pequeñas ayudas que ofrecemos a los demás se vuelven significativas para resolver sus problemas y nosotros estamos contribuyendo con un pequeñito grano de arena, pero es muy positivo y significativo. La integración del principio de realidad, ¿no? Exactamente. No, no como un golpe, pero como la integración de las coordenadas, ¿no? Que para avanzar también. Sí, exactamente. Yo Ujú. recuerdo muy bien una película maravillosa de Tornatore que Ujú. se llama, creo que La hija, Sí. donde hay la historia de una mujer que tiene al parecer un bebé. Ella es prostituta y entonces su proxeneta no le deja tener a la hija, entonces no se vende a alguien y ella se dedica justamente a tratar de encontrar a su hija, ¿no? Sí. Y parece que la localiza con un matrimonio muy rico de Milán y hace todo lo posible para que la contraten como niñera. Y entonces la empieza a criar. Obviamente Mm. los papás eran los típicos padres súper ocupados que dejan a la niña siempre con la niñera. Y entonces, pues era una niña consentida justamente por la ausencia de los padres, pues la paliaban con niñeras que la consentían y le compraban regalos y hacían Ujú. fiestas y todo, ¿no? Y entonces Sí. ves a una niña típicamente malcriada y cuando esta mujer llega a ser su niñera, pues la empieza a a educar con ese principio de realidad, ¿no? Mm. Entonces, siempre que la buleaban, lo típico era que la nana iba y la abrazaba y le decía, ay, no llores, yo te cuido, esto y lo otro. En cambio, esta mujer que tenía un grado altísimo de realidad,
un día le dice, si te pegan, te desquitas. Y entonces le enseña a devolver los golpes y a partir de eso se acabó el bullying, ¿no? O sea, ya cuando los buleadores tenían conciencia de que era una guerrera, dijeron, no la volvemos a molestar. Exacto, es una lección mucho más útil, con un alcance a mucho más largo plazo. Exactamente, sí. ¿Cómo te dices que se llama la película? Andas muy Tornatore, ¿no? Porque la vez pasada estuviste Sí, citando al Cinema Paradiso. Esta película, ¿de qué año es más o menos? se llama La hija y es de los años 2000 o 1990 y tantos. Y a lo mejor en español se llama La hija. ¿Te acuerdas del título en italiano? Fíjate Porque que no. no la ubico esa película. La desconocida, Este, quizás, ¿no? No, La no. desconocida. Ah, sí, tienes razón. Ah, Tienes toda la razón. La ok, ok. desconocida. Ya. Sí, ahora sí la ubico. En italiano es La Sconosciuta, Ujú, 2006. exactamente. Ok, buenísima. Ujú. Bellísima película. A mí me encanta Tornatore. Lo Sí. extraño porque no he visto nada nuevo últimamente. No, hay unos muy buenos. La Migliore Oferta es muy Uy, buena. sí, Ah, bueno, no extraordinaria. es De tan mis reciente, favoritos. 2013, ¿no? Ah, La música hecha por Morricone en esa sí, película también es fabulosa. fabulosa. Sí, pero es cierto que creo que desde el 2016 o algo así no ha hecho, no ha habido nada. No. Sigue, y Y, está vivo, no, sí, sigue sí, sí. aquí. Pero Hizo bueno. algo para Netflix, me parece, con Jeremy Irons Ah, y es la vida de un fantasma, ¿no? mm. Lo cual está muy interesante. Sería bueno organizar un recapitulativo de, ¿no? Un ciclo Tornatore. Hoy sí, A lo mejor pronto en la Cineteca, ojalá. quién sabe, ojalá. Y fíjate que ahora que mencionas la mejor oferta, es justamente lo opuesto a esa película, porque en la mejor oferta, el final de la película es que el personaje principal que ha sido timado, ¿no? Ujú, Después de que él era un gran timador, ujú. al final acude a una cita porque sabe que todas las falsificaciones tienen algo de verdad, ¿no? Entonces acude a una Mm, cita esperando que una mujer que lo engañó y que le hizo sentirse enamorado de ella, ujú. en realidad lo quiera un poquito y diga, bueno, pues ya te robamos toda tu obra, pero aquí está el amor, ¿no? Y es justamente lo opuesto a la luna en Capricornio. Al Sí, pero revés, el sentido de realismo dice, pues no, así es la neta y pues más vale que la abracemos y la entendamos como viene. exacto, me gusta cerrar con estas palabras. Muy bien, Rodrigo, de acuerdo. Pues muchísimas gracias de nuevo por ese compartir bajo la lluvia y el principio de realidad incorporado. Así es, Así es, nos vemos en la próxima, entonces será luna nueva. exacto. Y, sí, Permíteme decir una frase de por cierre favor. que es de una canción de Joan Manuel Serrat. Ah, sí. Dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Qué belleza, muy bonita. ¿En qué canción sale? Es un... nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Fíjate que no me acuerdo el nombre de la canción. Pues la vamos a buscar, la voy a Me buscar. parece muy bien, sí. Muchas gracias, nunca es triste la verdad. Un abrazo, Rodrigo, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Bye. Gracias. Muchas gracias por tu escucha, tu participación y tus comentarios, así como tu apoyo. Nos vemos en la próxima edición del podcast Just in Time, en cualquiera de sus temporadas. Buen día, buenas noches.